y dígale al que está al lado cómo perdonar cuando hemos sido heridos. Aleluya. ¿Cuántos han sido lastimados, hermano? No, ya, sé sincero conmigo. ¿Cuántos han sido lastimados? Yo sé que muchos, ¿verdad? De alguna u otra forma hemos recibido agravio, hemos sido heridos en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, tal vez en nuestra niñez, tal vez cuando ya éramos adolescentes o de adultos, posiblemente en el matrimonio, quizá en la familia fuimos lastimados, fuimos heridos. ¿Cómo perdonar cuando hemos sido heridos? Mire, seamos sinceros, si nosotros admitimos que perdonar es fácil, estaríamos mintiendo, hermano. Estaríamos nosotros dando un falso testimonio, porque perdonar no es tarea fácil. Diga conmigo, perdonar no es tarea fácil. Y tenemos dificultades, porque es complicado llevarse bien con las personas. Hace muchos años atrás, yo recuerdo que dentro de las actividades que yo tenía, eran algunos seminarios, decían, lo más difícil es tratar con las personas. Porque cada persona es una cabeza, un mundo diferente, un pensamiento, algo distinto de ver las cosas, y siempre, de alguna u otra manera, es complicado ponerse de acuerdo. En eso de que nos estamos poniendo de acuerdo en cualquier situación, pues nos es difícil llevarnos bien. Y a veces nos ofendemos, o a veces ofendemos nosotros. Hay gente que nos causa mucha molestia, mucho enojo. Hay gente que la vemos y pareciera que nos dan una patada en el hígado, ¿verdad? Se siente feo, porque hay no solamente quien nos causa molestia, sino hay gente que nos trata mal. Hay gente también, hermanos, que chocan con nosotros. Pareciera que no nos podemos ni mirar, porque estamos constantemente debatiendo los planes, y pareciera que hay gente que está en todo en contra de nosotros. A mí me ha pasado como pastor que me he encontrado gente que, decía nuestro hermano Clemente allá en Zihuatanejo, tenían el ministerio de contrapastor, porque todo lo que el pastor proponía siempre iba en contra, siempre iban. Me ha tocado batallar con ese tipo de personas. Sin embargo, hermanos, cuando leemos esta porción de la palabra, y quiero que vaya nuevamente a la Biblia, cuando volvemos a leer Efesios, nos damos cuenta, hermanos, que en el contexto que Pablo nos está diciendo, aquí en este último versículo del capítulo 4, es que debemos perdonar. A ver, diga conmigo, perdonar. Y para ello, pues debemos nosotros entender qué es el perdón. Personalmente, hermanos, yo he entendido a través de la Biblia que hay tres maneras de perdonar, o tres maneras de otorgar el perdón. Incluso, ¿verdad? Puedo decir tres clases de perdón. Primeramente, hermano, está el perdón que le damos a alguien que nos lo pide. Aquellos que dicen, oye, ¿sabes qué? Perdóname. Está ese perdón que nosotros podemos otorgar a alguien que se ha arrepentido, que su arrepentimiento es genuino, y que no está siendo solamente amable, no está siendo solamente queda bien, sino que es una persona que ha cambiado realmente. Es una persona que ha sido transformada. Entonces esa persona, cuando nos pide perdón, pues es un tipo de perdón que nosotros podemos dar a alguien arrepentido. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habla en Lucas 1:7, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y es este tipo de perdón, ¿no? Cuando alguien se ha arrepentido y pues cambia y nos pide perdón. El segundo tipo de perdón, o la segunda clase de perdón, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque es el perdón que nosotros le damos a alguien que no se ha arrepentido. ¿Sí nota la diferencia? Cuando usted otorga el perdón a alguien que ya se ha arrepentido, a alguien que no se ha arrepentido, a alguien que usted se lo da sin que esa persona cambie. Sigue siendo la misma persona, pero usted le otorga el perdón. Dice el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 6, que si nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros, pues también Dios va a perdonarnos a nosotros también. Así lo dice la palabra del Señor. Igual nos dice, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Eso usted lo encuentra allá en la carta, en el Evangelio según Mateo.
Y ahí mismo Jesús aclara que si alguien prosigue pecando contra nosotros, nosotros debemos seguir perdonándolo. ¿Cuántas veces? ¿Usted ha leído esa parte? 70 veces, ¿verdad? Yo antes confundí ese número, yo pensé que íbamos a multiplicar 70 por 7, y no. Si usted los va poniendo los 7 uno atrás del otro, si usted pone un 7, usted lo lee así, 7. Pero si pone 2 7, usted ya lo lee 77. Si pone 3 7, 777. Si pone 4, 7777 veces lo va a perdonar. Si pone 5, 77.777 veces. Ahora ponga 70 veces el número 7. ¿Qué número es? Es un número infinito. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Infinitamente. Así lo dice el Señor. Entonces, la primera forma de perdonar es cuando alguien se arrepiente y nosotros otorgamos perdón. La segunda es cuando nosotros damos el perdón a aquel que no se ha arrepentido, ¿verdad? Pero nosotros otorgamos el perdón. Pero hay una tercera, hermanos, y es el más complicado, es el más difícil para el ser humano, es el que, híjole, hermanos, es al que se le da el perdón cuando no te lo piden que se lo des. Es un tipo de perdón que es para alguien que no solamente no ha cambiado, sino que pudiéramos decir que no se lo merece. Es muy complicado porque esa persona a veces ni siquiera tiene la más mínima intención de arrepentirse. Sigue actuando y lastimándonos. Y no solamente no cambia, sino que insiste en lastimarnos. Y a veces hasta menosprecia el perdón, como diciendo, yo no necesito tu perdón. Siguen siendo como ellos son. Pero este tipo de perdón más complicado es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Ahí en la cruz. Él estaba siendo lastimado, golpeado, vituperado, insultado, escupido. Estaba siendo maltratado. Y aún así le dijo al Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el tipo de perdón, hermanos, del que yo me refiero. Entonces, en Lucas 6:37 leemos, perdonad y seréis perdonados. También Marcos 11:25 agrega, y cuando estéis orando, dice, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces el punto es simple, hermano. Si quieres que Dios te perdone, entonces tú también debes estar dispuesto a perdonar. A ver, dile al que está al lado, está dispuesto a perdonar a los que te han herido, a los que te han lastimado. Debes estar dispuesto a perdonar. Y es una actitud, hermano. Es una decisión que nosotros tomamos. Porque la Biblia no nos da alternativas. Fíjese, la Biblia es muy tajante en este tema. Es muy duro. Porque la Biblia habla de que si nosotros hemos sido perdonados... A ver, quiero hacer un pequeño paréntesis. Alce la mano todos los que han sido perdonados por Dios. Álcela, voltea alrededor y vea quiénes son los que tienen la mano alzada. Voltea, mírelos. ¿Sale? Todos, ¿verdad? Ahora, lo que yo le decía, nosotros hemos sido perdonados. Entonces, ahora debemos perdonar. A ver, dile al que está al lado, debes de perdonar. Y nuestra relación con nuestros hermanos en la fe y con las demás personas será la evidencia de nuestra relación con Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Si hay un problema, lo vamos a poner así, un problema horizontal, que es un problema con aquellos que nos hacen mal y no por eso no perdonamos. Si tenemos un problema horizontal, también tenemos un problema vertical con Dios. Ese es el problema. Si usted tiene problemas con los que están a su alrededor, usted tiene un problema con Dios. Porque dice el Señor, perdonad y seréis perdonados, ¿verdad? Ahora, quiero ayudarles en este tema del perdón, porque hay varios puntos que debemos nosotros entender de lo que es ese tipo de perdón, tanto horizontal como vertical. Mire, primeramente, hermanos, dice el Señor
que Él nos perdona, digamos horizontalmente. Porque el perdón que ofrece el Señor, ¿sabe qué? Es para todos. Es para todos. Él no hace acepción de personas. Él no dice, ¿sabes qué? Pues Alejandra pecó más, entonces a ella no la voy a perdonar, pero a Magdalena sí. Mucho menos dice, ¿sabes qué? A Gloria me ofendió menos, a ella la voy a perdonar, y a Rosalba no, porque ella me ofendió más. El Señor perdona a todos. Es equitativo en ese sentido. Hay un requisito, sí, que hay arrepentimiento, ¿verdad? Dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero lo que el Señor nos dice es que nosotros debemos perdonar ¿a quién? A todos. Es lo que debemos hacer. ¿Es complicado? ¿Difícil? Sí. Pero cuando Dios perdona, hermanos, los pecados de cada uno de nosotros, dice que no los toma en cuenta, sino que los toma, los agarra, los arroja, dice, al profundo del mar, y no se vuelve a acordar de ellos. Jamás. Es decir, no nos echa en cara con el paso del tiempo lo que hayamos sido en el pasado. Él realmente nos perdona. Y yo sé que hay frases que muchas veces la gente los usa diciendo, ¿sabes qué? Yo perdono pero no olvido. ¿A poco no? Incluso yo sé que usted lo ha dicho o lo ha pensado. Pero eso de yo perdono pero no olvido choca con lo que el Señor nos ha enseñado. Él dice, yo perdono y olvido. Lo que fuiste, ya fuiste. Ya no lo puedes cambiar. Lo fuiste, no lo puedes modificar. Pero sí puedes ser ahora una mejor persona. Sí puedes obrar de ahora de una manera distinta. Ese es el resultado del perdón de Dios. Si nosotros hemos conocido el perdón de Dios de esa manera, pues creo que va a ser más fácil perdonar nosotros a los demás. ¿Por qué? Porque aunque no se lo merezcan y póngase en ese lugar, nosotros no nos merecíamos que el Señor nos perdonara. Sin embargo, nos perdonó. ¿Cuántos pueden decir conmigo, el Señor me perdonó? Y usted conoce su vida, hermano. Usted sabe quién ha sido. Usted sabe las palabras que ha dicho, sus pensamientos, sus acciones. Usted las sabe. Nadie se las va a contar. Usted sabe quién era usted. Pues con todo y eso el Señor lo perdonó. Con todo y eso el Señor no tomó en cuenta su pecado. Y lo perdonó. ¿Cuánto y más nosotros, hermanos, no podemos perdonar a los demás? ¿Cuánto y más nosotros no aprenderemos del Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues yo sé que tú me has perdonado. Me cuesta trabajo porque es difícil, somos seres humanos. Pero si tú realmente, hermano, deseas con todo tu corazón andar en el camino del Señor, tú vas a esforzarte. Por eso le decía yo que es una toma de decisión el perdonar. Vas a esforzarte por cambiar ese criterio que tienes para con el perdón. Para quitar de tu vocabulario el decir yo perdono pero no olvido. Incluso algunos dicen que te perdone Dios. ¿A poco no? Porque yo no perdono. Pero eso solamente delata un corazón todavía entenebrecido. Da a entender, hermano, que esa persona no ha sido transformada. Que de embalde ha conocido de Dios, de embalde ha recibido el perdón porque realmente no lo ha sentido, no lo ha vivido, no lo comprende. Porque lo peor sería que se sienta superior a Dios. Que dijera, bueno, Dios, aún siendo el Todopoderoso, Él sí perdona, pero yo, que soy un simple mortal, yo soy mejor que Dios y entonces yo no perdono. Eso sería algo terrible, ¿no? Sin embargo, el Señor nos dice que perdonemos horizontalmente. ¿Verdad? A todos. Perdona al de la combi que no te bajó donde tú decías. Perdona al de las tortillas que te hizo esperar ahí porque estaba platicando y no le puso la masa a la máquina. ¿Verdad? Perdona al de la escuela porque no te puso la calificación que tú querías, el maestro. Perdona a la de la cooperativa que le pediste una torta de jamón y te dio una de queso de puerco. Perdona, hermano. Qué triste es vivir sin el perdón. Cuando uno vive sin el perdón, es como si usted trajera una piedra cargando constantemente en su espalda. Siempre va a andar con esa carga. Siempre va a andar acumulando allí esos rencores, esos sentimientos para las personas que a veces, hermano,
Las personas hacen cosas. A ver, diga conmigo, las personas hacen cosas. No nos hacen cosas. ¿Eh? Porque yo sé que nadie se levanta pensando, hoy le voy a hacer esto a fulano de tal. ¿Verdad que no? ¿O usted se levanta así? Usted es más sueña pensando, no, mañana en cuanto me despierte, le voy a hacer esto a mi esposo, a mi esposa. Le voy a hacer esto a mi hijo, le voy a hacer esto a mi mamá. ¿Usted piensa eso? Yo sé que no. Las gentes o las personas hacen cosas. Luego nosotros somos un poquito delicados, parecemos calabacitas tiernas. Aquí en Morelos tienen una frase, jarritos de Tlayacapa, ¿no? Sin coser, es que con tantito y se desmorona. Y somos sentidos. Entonces la gente hace cosas y pensamos que la gente nos hace cosas. Y como no hemos superado esa parte, pues ¿qué hacemos? Les empezamos a guardar rencor. Por ahí alguien comentó que iba caminando en la calle y gritaron, ¡Ey, burro! Y que voltea, ¿quién me está hablando? ¿Por qué se sintió ofendido? No dijeron nombre, ¿verdad que no? Pudo haber sido otro burro, pero él se puso las orejas. ¿Me está hablando a mí? ¿Sí me entiende cuando digo la gente hace cosas o dice cosas? Por eso no es tan difícil perdonar, hermano. Lo complicado es cuando es una persona que nos ha herido. Por eso debemos entender cómo ha sido el perdón de Dios. No solamente fue horizontal y vertical. Mire, el Señor nos perdona inmerecidamente. No lo merecíamos, pero el Señor nos perdonó. Dice la palabra del Señor, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Porque si el Señor nos pagara como nosotros merecemos, ¿dónde estaríamos ahorita? Muchos en la cárcel, otros muertos, otros perdidos. Pero el Señor nos perdonó inmerecidamente. Él nos perdona, según lo que dice Hebreos 10:17, eternamente, hermano. O sea, una vez que nos perdonó, ya nos perdonó. No es como en el matrimonio, cuando de repente la pareja le reclama al cónyuge, ¿te acuerdas lo que me hiciste cuando éramos recién casados? Ya tengo como 60 años de casado. Y todavía trae arrastrando desde allá. ¿Por qué? Porque posiblemente su perdón fue efímero, fue momentáneo, fue... El perdón de Dios es eterno. Lea conmigo ahí en Hebreos 17, si lo quiere buscar, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más. La palabra nunca, ¿sabe qué significa? Eso, nunca. Por eso yo mucho les recomiendo esa palabra nunca y la palabra siempre, casi nosotros no la debemos de decir. Porque sobre todo cuando estamos discutiendo, de repente herimos a las personas cuando decimos, es que tú siempre me has tratado así, es que tú siempre eres así, es que tú siempre... Entonces esa palabra siempre es una mentira. O cuando dice, es que tú nunca me has dado, es que tú nunca has sabido, es que... Es mentira. Caso contrario el de Dios. Porque Dios cuando nos perdonó para siempre. Eternamente, aleluya. Y nos perdona no solamente eternamente, sino repetidamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdona. Porque el ser humano tiende a fallar, pero el Señor nos perdona. Y cuando le fallamos, buscamos el perdón del Señor, y el Señor, ¿sabe qué? Nos perdona. Él nos perdona completamente, no es que decía, pues te voy a perdonar el 50% nada más. O el 35%, bueno, porque estás feíto el 20%. ¿Verdad? ¿O has sentido o has escuchado eso del Señor? Porque estás guapo no te va a perdonar. ¿Verdad? Mire, hermanos, ese es el amor de Cristo. Es lo que demostró en la cruz del Calvario. Él dijo, vale la pena perdonarlos.
y vale la pena morir para que ellos reciban el perdón. ¿Y qué cree, hermano? Usted y yo somos inmerecidamente los que hemos recibido el perdón de Dios. Inmerecidamente, pero el Señor nos ha perdonado completamente. No hay un solo cabello de su cabeza que no haya sido perdonado por Dios. Ninguna célula de usted que diga, es que esta célula no me la perdonó Dios. Cuando el Señor perdona, perdona todo, aleluya, puede glorificar al Señor. Olvídate de olvidar. Por eso le digo que chocamos. Eso de perdonar y olvidar está complicado. Dios nos perdona y olvida nuestros pecados, pero ¿sabe qué? Cuando usted y yo perdonamos a alguien que nos ofende, no olvidamos. No olvidamos. Si usted me dice es que ya no me acuerdo, es posiblemente una verdad. Pero eventualmente viene a la memoria lo que nos hicieron. Y hay a veces que lo que nos hacen es que es algo grave. Por ejemplo, una violación, un asesinato en la familia, una infidelidad, una acusación falsa. Y de repente estamos platicando, estamos conviviendo y una canción nos recuerda eso. Y una plática con alguien nos saca el tema, lo que pasó. Y si usted no ha perdonado, usted va a sufrir otra vez. Por eso, lejos de nosotros decir, me voy a olvidar y voy a olvidar todo, aprenda de esa experiencia para que no se vuelva a repetir. Para que no suceda. Mire, se la voy a poner así de esta manera. Había una pareja que tenía un niño pequeño. Contrataron a una niñera para que les cuidara al niño. Y resulta que esta niñera maltrataba al niño. Lo maltrataba. Un día llegaron del trabajo y resulta que el niño tenía la mano quebrada. Ya lo habían llevado al doctor, ya tenía su yesito y todo. Pero había sido quebrada la mano por el maltrato de la niñera. Entonces ellos saben de ese maltrato y despiden a la niñera. Con el paso del tiempo, el niño crece, ya pasó tiempo de entonces, ellos dicen, no, pues no vamos a actuar penalmente con la niñera, sino la vamos a perdonar. Y resulta que se vuelven a encontrar y la mujer le vuelve a pedir trabajo y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo ya cambié, pues quiero cuidar a tus hijos otra vez. ¿Qué cree que hizo esta pareja? Le dijo que no. Ahora, ¿eso quiere decir que no la perdonaron? Sí la perdonaron, pero ¿saben qué? No estaban dispuestos a que volviera a pasar. No se iban a arriesgar. Entonces cambiaron. Modificaron eso. Entonces, hay cosas que están grabadas en nuestra mente, hay cosas que están grabadas en nuestro corazón, y se supone que vamos a recordarlas, pero esas las debemos utilizar para cambiar, para ser mejores, para no repetirlo, para que no vuelva a suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí me entiende, hermano? Por eso el tema de hoy de perdonar cuando hemos sido heridos, hermano. Y le repito, la Biblia no nos ofrece alternativas al perdón. No hay alternativa. O perdonamos o perdonamos. De hecho, hay una advertencia. Si nosotros no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Y vamos a ver a las personas que nos ofenden. Y a lo mejor vamos a convivir con ellos. Pero si usted perdona, hermano, ya no le va a volver a lastimar. Ya no va a sentir esa patada en el hígado. Ya no va a rechinar los dientes diciendo, ay, ahí está ese, ahí está esa. No, sino su corazón va a estar sano y limpio. Que sí le va a recordar, es verdad. ¿Pero qué? Pues, usted ya cambió en su corazón y ha aprendido del Señor. Entonces, el perdón, hermanos, no solamente es una decisión, es un acto de gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? Es algo que se otorga inmerecidamente. Por ejemplo, la gracia del Señor hacia nosotros fue inmerecida. Sin embargo, el Señor nos la obsequió y nosotros la aceptamos. Bueno, el otorgar el perdón también es así, hermano. Es un acto de gracia. Confiamos nosotros y somos responsables de nuestras decisiones. Y si usted decide perdonar, pues gloria a Dios, hermano. Déjeme decirle algo, mire,
Yo todavía me acuerdo cuando de niño me peleaba con mis hermanos. Ahí está uno de ellos, mi hermano. Y a veces nos lastimábamos, porque no solamente eran pleitos físicos, sino a veces nos decíamos cosas que lastiman el corazón. Pero ¿sabe qué? Yo los he perdonado. Yo perdoné a mis hermanos, incluso les he pedido perdón de lo que haya sucedido cuando éramos niños. ¿Cómo sé que ya los perdoné? Porque cuando yo me acuerdo de lo que vivimos de niños, ya no me lastima, ya no me duele, ya no tengo ningún sentimiento. Lo cuento como anécdota, como algo que sucedió. De hecho, no guardo rencor, sino a veces nos andamos riendo de lo que pasó. En su momento, pues, fue complicado. No hay deseo en mi corazón hacia mis hermanos de algo malo. Ahora que le vaya mal, porque no, nada de eso. ¿Por qué? Porque mi corazón está limpio, hermano. La guerra, por así decirlo, ya terminó. Ya se acabó. Las heridas quedaron. Las cicatrices ahí quedaron. Las marcas. Pero ya no tienen poder. A ver, diga conmigo, ya no tienen poder. Y ya no deberían de tener poder en su corazón, hermano. ¿Cómo vive usted? ¿Vive todavía con las heridas abiertas? De esa que siente que tantito le echan sal y hasta arde, ¿eh? El otro día me lastimé ahí, mi mamá me decía, te voy a poner alcohol. Digo, no, mamita, eso ya la perdoné, porque antes sí me echaba alcohol, ¿verdad? Brincaba como chapulín en comal. Pero no, yo no. Tercero, hermano, no divulgue la ofensa. ¿Sabe qué es lo peor cuando alguien no perdona? Contaminar el corazón de las demás personas para que también se odien. Eso es algo terrible. Es inmoral. Es algo de lo más sucio, hermano, que puede haber. Yo recuerdo que mucha gente se ha acercado a mí en muchos contextos y de repente me dicen, no le hables a fulano de tal, porque me cae mal, porque salimos mal. Y no se hablen ustedes. Perdónense, arreglen sus diferencias. ¿A mí qué me estás contaminando? Entonces, si no permito que alguien me contamine, cuanto y más yo, hermanos, jamás voy a contaminar a alguien para que odie a otra persona, para que no se hable. Y menos ahora que somos cristianos, hermano. Y menos ahora voy a estar diciéndole algo. Imagínense, no, el Señor me reprenda si un día yo ando haciendo ese tipo de cosas. Porque no debemos divulgar la ofensa, hermanos. Mire, en pocas palabras, y no se me ofenda, no riegue el veneno. En serio. No ande diciéndole, es que me hizo eso, me hizo lo otro. Mire, algo que hicimos en algún momento mi esposa y yo, con mi suegra, fue no llevarle problemas. Y no éramos cristianos todavía, pero entendimos desde ese entonces que hablar mal el uno del otro, lo único que iba a generar era más conflicto. Y experimentamos en cabeza ajena. ¿Por qué? Porque una de mis cuñadas, hermana de mi esposa, le mando saludos donde quiera que esté, tenía esa costumbre. Se peleaba con el marido, iba con mi suegra y le decía, no, es que tu yerno me hizo esto, me hizo lo otro, y ahí está. Y mi suegra, que también es de mechita corta, ahí andaba haciendo corajes. Y luego llegaba yo y le preguntaba, suegra, ¿y la que tiene? No, estoy enojada porque mira, este hombre que mira, le hizo esto a mi hija y que no sé qué. Pero ¿sabe qué pasaba? Se llegaba a veces la tarde, llegaba mi concuño, le hablaba bonito a mi cuñada y ya andaban beso y abrazo, como si nada hubiera pasado. Mientras mi suegra, bien picosa la salsa, eso sí, hasta rojo me ponía yo, porque estaba ni nada, estaba enojada. ¿Y todo por qué? Porque pues, le llevaron el veneno para que se lo tomara. Le llevaron los problemas, hermano. Deje que la ofensa se muera. A ver, diga conmigo, deje que la ofensa se muera. Ahora, si usted tiene que divulgar la ofensa, pregúntese el por qué. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué tendría que divulgar la ofensa? ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué es lo que espera lograr al divulgar la ofensa? Piénsele. ¿Qué es lo que pudiera hacer usted? Porque si las acciones que usted tiene o la reacción que usted tiene a la ofensa son motivadas por el amor,
o son motivadas por la carne? Estamos hablando en el contexto cristiano. Creo que estoy hablándole a los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué usted divulgaría la ofensa? ¿Lo hace por amor? Acuérdese lo que dice la Biblia, que sin leña se apaga el fuego. Así lo dice, hermano. Usted lo quiere buscar, léalo, Proverbios 26, ahí va, ahí está. Entonces, en otras palabras, si dejamos de alimentar la ofensa, pues esa ofensa eventualmente se va a extinguir. ¿Y cuál es la clave de todo eso? El perdón. Haría conmigo, el perdón es la clave para cerrarle la puerta al resentimiento. Para cerrarle la puerta, hermanos, al odio, a la ira. Para cerrarle la puerta a la amargura. Hay gente que está amargada. Los saluda a uno, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Contestan. Dices, ay, Señor, creo que comió gallo. ¿Cuál gallo? Está amargado de su corazón. Porque ha alimentado el odio, ha alimentado el rencor. No ha sabido perdonar, no ha sabido soltar. Espero que usted no tenga su cara de limón por eso. Hay que soltar, hermanos. Hay que seguir adelante. Y ese es el punto 4. Seguir adelante. Prosigue con su vida. Mire, hermanos, el perdón siempre le va a restaurar en el presente. Habría conmigo, me restaura el presente. No le va a restaurar el pasado, fíjese. Le va a restaurar el presente, el hoy. Lo que usted está viviendo hoy. Eso es lo que le va a restaurar el perdón. El pasado no lo va a cambiar. Pero ¿sabe qué? El perdón es la base para tener un buen futuro. Si usted tiene perdón hoy, ¿qué cree que va a tener mañana? Un buen futuro. Una vida tranquila, sin problemas con nadie, no odia a nadie, no tiene rencor con nadie, está bien con todos. ¿Verdad? Y usted puede decirle al Señor, ahora sí, alabándole su nombre, alzando sus manos: Señor, yo te alabo con todo mi corazón está limpio, yo no le guardo rencor a nadie. A todos ya los perdoné. Y a todos ya les pedí perdón. ¿Qué va a hacer eso? Nos va a liberar del pasado. Dice el apóstol Pablo, dejando el pasado atrás. Déjalo atrás. ¿Qué hace cuando deja lo del pasado? Prosigue hacia adelante. Usted no sea de esos cristianos que se quedan estancados, hermano. Acuérdese, la premisa de Dios dice que nosotros, ahí en Efesios, que debemos crecer, que alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto. Pero si está estancado con el rencor, con el odio, con la falta de perdón, pues usted nunca va a avanzar. Como si le agarraran el pie y le dijeran, corre. Pues oye, ¿cómo voy a correr si me estás agarrando el pie? Sea libre. A ver, dígale al que está al lado, sé libre. Punto número 5, hermano. No esperes que el que te ofende te pida perdón para reaccionar. Porque te vas a quedar esperando. Si tú estás esperando que el otro tome la iniciativa y te pida perdón, pues aquí no vamos a estar viendo las caras, hermano. Y a lo mejor voy a ver que no avanzas. Si tú no lo has hecho todavía, ¿sabes qué? Es muy probable que nunca lo hagas. Porque ¿cuándo va a cambiar aquella persona? Muy complicado. O sea, si tú estás esperando eso, pues te vas a quedar esperando, hermano. Mire, durante todo el tiempo que he servido yo como pastor, a mí también me han ofendido. Me han calumniado. Me han lastimado. Y probablemente pueda contar con una de mis manos las personas que se han arrepentido y que han dicho, ¿sabe qué, hermano? Lo siento, me equivoqué y discúlpeme. Pero algo que me ha ayudado mucho es no esperar, precisamente, que el ofensor se disculpe para yo otorgarle el perdón. Porque eso sí, hermano, no acepto muy frecuentemente el ofenderme. Y lo he entendido por una razón. ¿Sabe? Satanás, que el Señor le reprenda, trabaja en la ofensa. Ahí es donde es una de sus especialidades, la ofensa. Y a veces nosotros caemos en el juego de Satanás.
y nos ofendemos por todo. Y tantito dicen mi alma y ya te ofendiste. Lo que les decía hace rato, ¿no? Gritan burro y movemos las orejas. Nos ofendemos. ¿Qué produce la ofensa? Sentimiento en un corazón. Cuando te ofenden, te lastiman y reaccionas. Y entonces la gente te empieza a desagradar. Ya los miras así como oliendo frijoles descompuestos, ¿eh? Y esa persona que te ofendió, la miras y mejor le saco la vuelta, me voy por otro lado. Eso en los mejores de los casos. En el mejor de los casos, eso. Pero como eres aquel que se ofende con tantito, esa ofensa se transmite o se convierte en rencor. Y el rencor en odio. Y en desprecio. Y de repente ya no puedes ver a la persona. Y ahora sí sientes la patada en el hígado. Porque te ofendiste. Caíste en el juego de Satanás y fuiste muy frágil en ese sentido. No atendiste el consejo del Señor que dice no le des lugar al diablo y te ofendiste. Pero si no eres una persona que se ofende y dices, ¿sabes qué, Señor? Aunque hables mal, no dejes que me ofenda. No permitas que mi corazón se ofenda. Pues entonces no vas a guardar ningún sentimiento y entonces sí vas a olvidar lo que pasó. A lo mejor alguno va a querer venir a regar el veneno y a decir, oye, pero te dijo esto y te dijo lo otro para que te ofenderas. Pero no le hice caso. Él tiene el problema y no yo. Amén. Por eso no esperes que el ofensor te pida perdón. 6, hermanos. Recuerda que tú también necesitas perdón. Y ni se me vean con cara de asombro. Todos necesitamos perdón. Cuando Jesús dijo que no olvidemos la viga que tenemos en el ojo, ¿verdad? Dice que hay unos que no miran la viga, pero bien que están mirando la paja en el ojo ajeno, ¿eh? Se refiere a eso. No te olvides de lo tuyo. A lo mejor tú estás diciendo, ay, es que el hermano debería de perdonar, debería de hacer esto. Ay, ¿y tú? Acuérdese que es en primera persona. Recuerde que usted también necesita perdón. Y seamos honestos, si nosotros nos sinceramos con nosotros y somos honestos, no somos inocentes en muchas cosas, ¿eh? ¿Será que tú también tienes algo de culpa en ese problema que cargas? ¿Será que tú también le atizaste al fuego ahí para que hubiera pleito? ¿Sí? A veces también nosotros. Hace tiempo yo recordaba unas cosas que aprendí de la Biblia, hablando de la justicia de Dios. Yo pensaba que la justicia de Dios era como la justicia que nosotros quisiéramos tener en el país, donde el agresor o el ladrón o aquel que hace lo malo reciba su castigo, ¿no? Uno piensa que la justicia es de que, bueno, ya robó, ya lo agarró la policía, ahora métanlo a la cárcel. ¿A poco no? Pensamos nosotros que esa es la justicia. Y yo tenía esa idea con Dios, yo pensaba que con Dios era lo mismo, que la justicia de Dios así era. Pero luego me di cuenta que Dios dice que no va a tomar por inocente al que es culpable. Y cuando clamamos, Señor, que tu justicia venga, ten cuidado, porque la justicia te puede alcanzar. Porque la justicia de Dios, esa sí es justicia. Tan es así que si usted y yo no hemos sido transformados en nuestro corazón, el día que seamos llamados a la presencia de Dios, el Señor nos va a preguntar y va a preguntarle al Espíritu Santo si somos culpables o no. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio. A ver, mira, Guillermo predicaba en la iglesia, iba todos los domingos, leía la Biblia, pero ¿es culpable o es inocente? Y el Espíritu Santo va a decir, no, pues es inocente. Ah, pues pásale. Pero ¿y si dice que es culpable? Porque también dice el Señor, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor.
En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos... Y el Señor dice que nos va a apartar y nos va a decir, ni te conozco. ¿Quién eres tú? No sé. Porque hacías lo malo, eras hacedor de maldad. Fíjese, hermano, esa es la justicia de Dios, que no va a tomar por inocente al que es culpable. Entonces, si a esa gravedad el Señor nos está demandando el perdón, pues nuestro perdón debe ser sincero, sin mirar a quién, recordando que nosotros también merecemos y necesitamos el perdón, diciéndole, Señor, sí es verdad. Yo también contribuí, yo también le aticé al fuego, yo también le entré ahí a la discusión, yo también hice esto, hice el otro, porque el ser humano también es bien vengativo. A mí me la haces, me la pagas. Es que, no, pues mira, es que me hizo eso. Ajá, ¿y qué hiciste tú? Si tenemos en cuenta eso, va a ser más fácil el perdón y otorgar el perdón. Y por último, hermano, con eso termino. Hablando de la justicia, deja la justicia en las manos de Dios. No tomes la justicia por tu propia mano. Te puedes meter en muchos problemas. Déjale la justicia al Señor. Mire, Él ha prometido que le va a pagar a cada quien conforme a sus obras. A cada quien, incluso a ti. Te va a pagar lo que tú te mereces. Es lo que te va a dar el Señor. Y te voy a poner la vara alta. Él no miente. Va a cumplir lo que promete. Y se va a llegar el día, el de la cosecha, en el cual dice la palabra del Señor, que va a apartar el trigo de la cizaña. Va a apartar, dice, las ovejas de los cabritos. ¿Verdad? Va a hacer una separación. Y aquello que no sirva, dice que lo va a arrojar al fuego. Lo va a quemar, lo va a destruir. Porque no sirvió. Eso nos debería de desafiar a todos y cada uno de nosotros, hermanos, en cumplir la palabra de Dios. Si el Señor nos dice, perdona y serás perdonado, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Perdón, hermano. Hay algo hermoso en el perdón que nos libera, nos sana, nos transforma el perdón, nos da una nueva expectativa. Ahora, lo mejor de todo, hermano, es que el perdón ya lo tenemos. Hace años atrás hay más bien un monumento en México muy famoso, el Ángel de la Independencia, ¿verdad? Usted lo conoce, lo ha visto, ahí está sobre Reforma, me parece. ¿Sí? Es una estatua de un ángel, le llaman el Ángel de la Independencia, es como un emblema de México, de hecho lo utilizan para hacer promoción de México, el ángel, y toda la gente lo conoce. Hubo un niño en su inocencia que quiso comprar el Ángel de la Independencia. Y llegó y preguntó, oye, ¿cuánto vale el ángel? Porque lo quiero comprar. Aquí traigo dinero. Entonces uno de los guardias que estaba ahí cuidando el monumento le pregunta, ¿cuánto tienes de dinero? Vamos a ver si te alcanza, ¿no? Ellos siguiéndole el juego. ¿No? Dice, no, pues sacó sus monedas y dice, traigo 34 pesos. Con 34 pesos quería comprar el Ángel de la Independencia. Pero otro de los guardias le dice, ven niño, ven para acá. Mira, tú no necesitas comprar el Ángel de la Independencia. Es más, el dinero que traes no te alcanza para comprar el Ángel de la Independencia. Pero te voy a decir algo. El ángel es tuyo. Porque eres mexicano. Le pertenece a los mexicanos. Tú eres dueño del ángel. Lo mismo pasa con el perdón, hermano. No podemos comprar el perdón. No podemos nosotros, con nuestro esfuerzo, otorgar el perdón. El perdón ya nos pertenece por el simple hecho de que hemos sido perdonados por Dios. Ahora solamente hay que otorgarlo a los demás. El perdón ya lo tienes. Ya te lo dio Dios. Ahora no seas egoísta. Hay que compartirlo. Hay que darlo.
Y si tú tienes ese deseo de compartir el perdón, ponte de pie en esta tarde. Y pidámosle a Dios que nos hagamos igual a como llegamos hoy en este día. Sé sincero contigo.